Yo la tengo aquí. Es cuando dice determine los genotipos más probables de los padres en el caso A, B y C. Cuando nos puso 3 casos y había que ver los genotipos de los padres. Ya, ahora, ¿en qué cosa nos tenemos que fijar ahí? ¿Cuál es? A ver, cuando yo le... A ver, hay una parte que se va a entregar, que es los contenidos, la materia, ¿no es cierto? Y en otra parte, el problema donde uno le entrega información, por ejemplo, la característica, este era dominante, este es recesivo, bla, 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 ya. Y alguna información que usted pueda deducir. ¿Cuál es la información que se entregaba acá? Entregaban el fenotipo y también se podía ver cuál era dominante y recesivo. Ya, pero ¿en qué te basabas para ver cuál era dominante y cuál era recesivo? Ese es el punto. En cuál predominaba sobre el otro. Así lo vi yo y fui sacando porcentajes también. Ya, porque, claro, aquí te daban cantidades. Y esas cantidades te indicaban, ¿no es cierto? Te indicaban algo. Ahora, esas cantidades uno las llevaba a porcentaje y trabajaba con, por ejemplo, cuando se cruzan dos, para un carácter, cuando se cruzan dos individuos de razas puras, ¿no es cierto? Uno homocigoto dominante y uno homocigoto recesivo. Toda la descendencia es 100%, ¿no es cierto?, del fenotipo del dominante, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ya. Si yo autofecundaba eso, a uno de esos del 100%, supongamos, ya, los cruzo, me aparece el rasgo recesivo y ahí me va a dar 75% del fenotipo del dominante y 25% del recesivo, ¿no es cierto? Y con eso si yo aplico eso, que era lo que conocíamos, puedo sacar y ver cuál es dominante, cuál es recesivo y todo lo demás. O sea, esa es la información que a mí me entregaron para yo poder determinar lo otro y para poder hacer mi ejercicio, finalmente. ¿Ya? Y eso es como para todos los problemas en general. A uno le van a dar información, más la información que uno debe manejar, ¿ya? En este caso, había que tener en cuenta lo que yo les mencionaba, la primera ley, bueno, o que cuando se cruzan dos individuos, ¿no es cierto?, de razas puras, van a aparecer todos 100% dominantes y van a ser híbridos, que es lo que concluye después. ¿Ya? Bueno, hoy día, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa o no? ¿Dudas? A ver. Ya. Bueno, ninguna. Vamos a trabajar hoy día con la segunda ley de Mendel, porque lo que vimos anteriormente tiene que ver fundamentalmente con la primera. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de cruzamientos de híbridos, porque los anteriores eran monohíbridos. ¿Ya? Veamos el tiro. Vamos a recordar igual las dos leyes de Mendel. Bueno, ahí está. Segunda ley de Mendel es el nombre de la clase y reconocer la segunda ley de Mendel en ejercicios de hibridismo aplicando conceptos básicos de cruzamiento. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, cosas para recordar, que hay cuestiones que probablemente las siga poniendo en todos los PowerPoint hasta que tengamos una idea y algo nos recordemos luego. La ley de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los padres a sus hijos. Estas reglas básicas de la herencia constituyen el fundamento de la genética. Y la primera ley de Mendel, ahora, les recuerdo que aparecen 3 leyes, pero en realidad son 2 porque la primera es un enunciado. Si ustedes leen la primera, la que supuestamente es la primera, habla de lo que se observó, no de lo que él llega a concluir. Ya, bueno, la primera ley de Mendel o de la segregación equitativa o disyunción de los alelos.
establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par que determina una característica, ¿no es cierto?, se separa del otro miembro para determinar la constitución genética o génica del gameto. Entonces, este par de genes que determinan la característica, ¿no es cierto?, en el minuto de formación de los gametos se separan. Por lo tanto, cada gameto va a llevar solo un gen para esa característica. ¿Ya? Esa es la primera ley. Y los ejercicios que trabajamos, los trabajamos en torno, digamos, a esta primera ley. Ya observamos un carácter. Bueno, segunda ley de Mendel, o ley de la transmisión independiente de caracteres. Y aquí tiene que ver esto cuando se estudia dos o más caracteres al mismo tiempo. Porque para la primera parte, Mendel, si bien una planta tiene varias características, él estudió o se fijó en una sola, luego de cada cruzamiento. ¿Ya? Pero luego, ¿no es cierto?, se dedicó a observar cruzamientos en donde estudiaba dos características simultáneamente, para ver, ¿no es cierto?, cómo en el fondo se comportaban, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, luego de eso, de hacer su estudio, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente uno de otro, o sea, no se interfieren. No existe relación entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia del otro. ¿Ya? O sea, en el caso de las plantas de arveja, ¿cuáles son las características, dos características que podríamos estudiar al mismo tiempo? ¿Podría ser el color de la semilla y la forma de la semilla? Sí, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser eso. ¿Ya? Bueno, ahora, esto se cumple, ojo, en aquellos genes que no están ligados, es decir, que están en diferentes cromosomas, o si llegan a estar en el mismo cromosoma, pero alejados. ¿Ya? Recuerden que los cromosomas, así como los dibujamos, ¿no es cierto?, son cuerpos alargados y se distribuyen los genes a lo largo. Entonces, esto se cumple para genes que están en cromosomas distintos o que están en un mismo cromosoma, pero muy alejados uno de otro, no que están cerca, ¿ya? Porque ahí no se cumpliría esto. Veamos entonces. Vamos a hablar de lo que llamamos el cruzamiento dívido, ¿ya? Bueno, hasta ahora hemos considerado la expresión de un solo gen, y con la que más trabajamos en el caso de las semillas en la planta de arveja, trabajamos con el color de la semilla, ¿ya? Bueno, Mendel además realizó cruzamientos en los que se podía seguir la segregación de dos genes. Estos experimentos resultaron la base de su descubrimiento de su segunda ley, ¿ya? Ahora, en un cruzamiento híbrido, es un cruzamiento entre dos padres que difieren en dos pares de alelos y que los vamos a representar así, por ejemplo. Entonces, cada carácter está, ¿no es cierto?, representado por un gen que lleva, en este caso, la letra A. Y el otro carácter está representado por la otra letra. ¿Ya? Entonces, ahora, podemos anotarlo así, como podría ser que anotáramos los dos genes que determinan una característica arriba y los otros dos genes que determinan la otra característica abajo. ¿Ya? Lo mismo acá. Pueden ir ahí arriba esto y los otros dos aquí abajito. Esto acá. ¿Ya? Ahora, en este caso, yo aquí tengo un individuo doble homocigoto. ¿Por qué es doble homocigoto? A ver. ¿Por qué digo que este individuo es doble homocigoto? Porque son dos homocigotos dominantes. Cuidado con decir son dos homocigotos dominantes, porque pareciera que son dos individuos. Y aquí estamos estudiando Son dos un individuo. genes.
que le ¿O no? estamos estudiando dos rasgos distintos. Entonces, las letras me representan un rasgo, por lo tanto aquí hay dos rasgos distintos. ¿Ya? Bueno, entonces hablamos de un dihíbrido, es un individuo heterocigota para dos pares de alelos, ese. Ese sería un dihíbrido. ¿Ya? Aquí no estamos diciendo qué características, solo estamos hablando de cómo se representaría cuando yo estudio dos características a la vez, o dos rasgos al mismo tiempo. ¿Ya? Nosotros en la clase pasada algo mencionamos acerca de eso. Bueno, cuando analizamos la herencia simultánea de dos o más caracteres, hay que considerar para cada gen los mismos principios que en un cruce monohíbrido, ¿ya? Que cuando trabajamos solo una característica, se mantiene lo mismo, ¿ya? Es decir, pueden presentar diferentes alternativas alélicas, existen relaciones de dominancia entre ellos y se agregan durante la meiosis, ¿ya? Veamos entonces, eso mismo lo vamos a llevar a una representación. Ya. ¿Cuántos caracteres vamos a estudiar acá? 2. Vamos a seguir trabajando con la famosa semilla, ¿no es cierto? O sea, con la planta de Pisum sativum, la planta arveja. Vamos a trabajar con color de la semilla, ahí están los dos caracteres. Yo no lo debí haber puesto de otra forma, pero bueno, ya lo coloqué así. Espérenme un segundo. Que voy a escribir. Ya. Entonces, acá están los dos caracteres que se van a estudiar, ¿no es cierto? Supongamos, color de la semilla y forma de la semilla. Ahora, color de la semilla era amarilla y verde, siendo amarilla, que me representa la A mayúscula Dominante. en dominante, y el color verde corresponde a un Recesivo. gen recesivo. En el caso de la forma de la semilla, la lisa ya Es dominante. es dominante sobre las rugosas, que las Que son representamos con la L recesivas. mayúscula. ¿Ya? Entonces ahora, si se cruzan individuos de líneas puras para estos caracteres, ya, líneas puras para estos caracteres, tenemos eso. O bien eso. Entonces yo lo puedo anotar así y encerrar en un círculo que no parece un círculo, o puede ser así. ¿Ya? Entonces, acá, entonces, suponemos entonces que Mendel está estudiando a un individuo, a una planta que produce semillas amarillas y lisas, ¿ya? Y lo va a cruzar con una planta que produce semillas verdes y rugosas. ¿Listo? Preguntas. No hay preguntas. Bueno, avanzo. Ya. No lo encerré en círculo porque para mí era más fácil llegar y ponerlo así y después encerrarlo. Ouch. De veras que hay que... Listo. Veamos ahora. Ah, me quedó esa rayita ahí, ¿ven? Ya. Vamos al ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Genotipo del individuo. Homocigoto dominante. Doble homocigoto dominante. ¿Ya? Ese sería el nombre del genotipo. Doble homocigoto dominante. ¿Y el otro? Doble Sería cigoto recesivo. recesivo. Y Doble. el otro sería doble homocigoto recesivo. Espérenme que no puedo escribir. Ahí se me arranca la barra. Ya.
Entonces este sería doble homocigoto dominante. ¿Y el otro? Doble homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Ya, entonces, homocigoto para color de la semilla, homocigoto recesivo, perdón, para el color de la semilla y homocigoto recesivo para la forma de la semilla. Entonces, este también es doble homocigoto, pero recesivo. Recesivo. Ya. Veamos acá. Este otro, acá. ¿Ese sería un doble heterocigoto? ¿O un dívido o no? Sí, puedo decir doble heterocigoto, porque es heterocigoto para ese carácter, color de la semilla, como para ese. ¿Ya? Entonces este es doble homocigoto. Doble, perdón, hetero Heterocigoto. o dihíbrido. Y este otro, y aquí vamos a arreglarlo porque me debo haber equivocado cuando lo coloqué, estaba pajareando. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. ¿Cuál es el genotipo acá de este? Me pilló, Profesor, no lo sé. profesor, Pero ¿vendría siendo un doble partamos por heterocigoto? aquí, pues, para ese Doble carácter. heterocigoto. O sea, ¿Cómo? Doble No. heterocigoto. ¿Cómo doble heterocigoto? es No, porque el uno de el abajo es heterocigoto. homocigoto. Ya, ¿Un? acá. Vamos para el carácter color de la semilla. Es ¿Cuál es? Homocigoto Homocigoto recesivo. recesivo. Ya, homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Y el otro? heterocigoto. 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 Entonces, en un ejercicio, yo tengo que, si voy a dar el genotipo, lo puedo dar así o lo puedo dar así. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame, ¿quién está hablando? Yolan Yara. Nanyara, Si dime. el de abajo lo hubiera puesto bien desde un principio, ¿la letra L mayúscula estaría delante o Sí, no? sí. Ah, ya. Gracias. Siempre recuerden que el dominante se pone a la izquierda. Pero como yo me equivoqué, no, mi secretario se equivocó, entonces lo puse ahí nomás, porque si no me va a quedar igual a ese. Ya. Entonces, aquí yo tengo, recuerden, estamos estudiando dos caracteres en un individuo. Estamos estudiando al mismo tiempo dos caracteres. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los caracteres que estamos estudiando o rasgos que estudiamos? Color de la semilla en la planta Pisum sativum y forma de la semilla. ¿Ya? Entonces, lo correcto sería, si yo doy un ejercicio y voy a dar esto, decir que para el color de la semilla es homocigoto recesivo y heterocigoto para la forma de la semilla. Si yo les doy esa información, ustedes tienen que poder llegar a eso. ¿Ya? Sí, profe. ¿Perdón? No, que sí. Puedo Entendido. también decir, dados dos caracteres, no sé, color del pelaje supongamos para un cuya, color del pelaje y tipo de pelaje, ¿ya? Utilice la letra que usted quiera. El individuo tiene el genotipo doble homocigoto dominante. ¿Qué les estoy diciendo? Les di las características. Les dije cuáles eran las características o los rasgos de mi ejemplo, del que les di.
Profe, ¿puede repetir el ejemplo, por favor? Ya, les dije no cuye, vamos a estudiar el color, ¿no es cierto? El color del pelaje y el tipo de pelo. ¿Ya? En ese caso, entonces. Y les digo que este animalito es doble homocigoto dominante. ¿Qué le estoy diciendo? El genotipo está dando. Estoy dando el genotipo y si le digo represéntemelo, usted usa cualquier letra si quiere hacer estas mismas letras. ¿Y cuál sería? Tendría yo que anotar ese, porque le estoy diciendo que es doble homocigoto dominante. O si quiero usar otras letras, uso otras letras. Voy a usar la letra P para un carácter y para la otra voy a usar la letra T. Ahí estoy colocando que el individuo es doble homocigoto dominante. ¿Listo? Ya. Preguntas. Dudas. Ya, vamos a... Recuerden que ese lo corregí. Que me pifié. Ya tengo que borrar bien porque de repente a veces tampoco se cambia. Ya. Sigamos entonces. Ya. ¿Existen otros posibles genotipos? ¿Existen otros posibles genotipos? ¿A los mencionados anteriormente? A ver. ¿Existen o no? Creo que podría ser la C. Sí existen porque eran Es que, distintos. a ver, ¿cómo place si esto no tiene, esto no es alternativa? Es una pregunta y te dice, anótelos. O sea, sí existen. No es alternativa. Luego dice, gametos. Recordad que la separación de los genes en la formación de los gametos es igual que cuando se considera un carácter. Entonces ahora nosotros vamos a ir a la formación de los gametos. Bueno, yo estaba preguntando en relación a esto. Aquí nosotros anotamos el nombre, ¿no es cierto? Anotamos el nombre de estos genotipos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, La pregunta que hace en la siguiente diapo es si existen, a partir de esto, existen otros genotipos. Aparte de doble homocigoto dominante o doble homocigoto recesivo o heterocigoto o doble heterocigoto, ¿existen otros genotipos que se pudiesen... Sí, los que se pueden combinar. Habría que Sí, hacer la pues, tablita. sí se pueden combinar. Ya, existen otros. Ya. Entonces, ahora vamos. Anótelo. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, partiendo acá. A partir de este, sáquenme otro genotipo a partir de este, que sea distinto, pero que me sirva de base este. ¿Qué otra combinación, posibilidad de genes pueden existir para las plantas si yo estudio dos caracteres? Color de la semilla y forma. Por ejemplo, pues chiquillas, es pensar un poquito nomás, si no les va a doler. ¿Por qué les digo que aprovechen? Supongamos que es heterocigoto. ¿Para cuál era el carácter que yo representaba con esa letra? el Dominante. dominante. ¿Qué rasgo representaba con esa letra en este ejemplo? Color. El El color color. Aquí, era complete la Color. oración. Color de la semilla. de la Semilla. semilla. Ahora, ¿qué otra posibilidad puedo tener aquí en relación a la forma de la semilla? ¿Solo heterocigoto? Puede ser homocigoto también al combinarse. Puede ser también homocigoto
O también podría ser eso. ¿Puede existir eso? Sí, puede existir eso. ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que estaba preguntando. Y también puede ser, por ejemplo, a partir de ese, puede ser homocigoto dominante y podría ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo. ¿Puede ser o no? Sí. Sí, sí puede ser. Y ahora les voy a complicar más la existencia. Dígame el fenotipo de ese individuo. ¿Cómo serían las semillas de ese individuo que tiene esos genes? Color amarillo y es lisa. Amarilla y semillas lisas. Parece que tú eres el mal de Parkinson, qué horror. ¿Ya? Esta otra. Fenotipo, porque ahí está el genotipo. Amarilla y lisa. Amarilla y lisa. Esta otra. Amarilla y y rosa. rugosa. Y rugosa. Ya, me parece bien. Sigamos. Preguntas. Ya. Ahora vamos a ir a la formación de gametos. ¿Ya? Porque para hacer cruzamiento, yo tengo que ver qué gametos me pueden formar los individuos que se van a cruzar. ¿Ya? Y ahora las posibilidades de gametos aumentan. ¿Por qué? Porque estoy estudiando 2 caracteres. Ya. Entonces, yo aquí pongo un recordatorio. Recordar que la separación de los genes en la formación de los gametos es igual que cuando se considera un carácter. O sea, cada gameto me va a llevar ahora ¿cuántos genes? 4. No sé si sería 4, sería el individuo. No puede llevar 4. Lleva solo 2. Uno para cada carácter. Acuérdense que los individuos que eran, cuando estudiábamos un solo carácter, por ejemplo, cuando estudiamos color de la semilla, esa era la constitución génica de un individuo, color de la semilla. Es el genotipo de un individuo de una planta que me da semillas amarillas. Ya, esa es la constitución génica. Ahora, si este se va a cruzar con otro, van a tener hijitos, a eso se refiere el cruzar. ¿Quiénes se juntan en realidad? Los gametos. ¿Y qué dijo Mendel acerca de la formación de los gametos? Dijo que los genes se separaban. Los genes que determinan un carácter se separan. Por lo tanto, cada gameto va a llevar solo un gen para ese carácter. ¿Ya? Ahora, cuando se juntan los 2 genes que se necesitan para determinar un carácter, ¿cuándo se juntan? Ya, ahí se separaron. En ese individuo, ¿cuántos tipos de genes cuántos tipos de gametos me puede formar el individuo que es heterocigoto? 2. 2, ¿no es cierto? Porque hay gametos que van a llevar ese gen y otros gametos van a llevar ese gen. Ahora, recuerden ustedes que cuando se producen cruzamientos, voy a rayar acá esta página, olvídense de lo que hay ahí, ¿ya? Cuando se producen cruzamientos, quienes se cruzan son los gametos. Entonces, si yo tenía un individuo, ese indica cruzamiento, esa X. Este es el individuo. Este individuo es amarillo. Este individuo es amarillo. Esos 2 genes determinan el color amarillo. Los 2 genes determinan el color amarillo. Estos se van a cruzar.
pero quienes se unen, ¿quiénes son? Los gametos. Que no se le olvide eso. Entonces, Mendel planteó que cuando se forman los gametos, el par de genes, el par de alelos se separa. Por lo tanto, cada gameto lleva solo un gen del par, solo uno. Por eso es que anotamos así, por separado. ¿Ya? ¿Se acordaron o no? Estos son gametos. Este es el individuo completo. En cada una de sus células lleva A mayúscula, A minúscula, mayúscula, minúscula. Esos son los genes que lleva para determinar el carácter color de la semilla. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ahí se está estudiando un solo carácter. ¿Cuál es el carácter que se estaba estudiando acá? El color. Color de la semilla, ponga el apellido. Ya. Entonces, ahora, yo voy a estudiar dos caracteres a la vez. Pasa esto. Ahí tengo el individuo este. Déjenme que el lápiz se bloquea ya. Ahí tengo un individuo con ese genotipo. ¿Cómo se llama ese genotipo? Doble homocigoto recesivo. Doble homocigoto recesivo. Entonces, se supone que esto es al azar, por lo tanto, cuando se forman los gametos, se van a separar estos dos genes, así como se van a separar estos dos genes. ¿Ya? Ahora, cada gameto va a tener que llevar un gen para cada carácter, o sea, va a llevar un gen para el color de semilla y un gen para forma de la semilla. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos fijamos como este es doble homocigoto recesivo, ya, todos los genes van a llevar exactamente, perdón, todos los gametos van a llevar exactamente los mismos genes. Todos van a llevar eso. Entonces, esos son los posibles gametos que se me pueden... Esa es la constitución génica de los gametos que se me pueden formar. Entonces, este se puede unir con este, o ir con este, o ir con este, o este con este. Al final son todos exactamente iguales. Esos son los gametos que puede formar este individuo. Puros gametos iguales. Veamos este otro. Este de acá. ¿Ya? De partida, ¿no es cierto? Este. Entonces sería igual que arriba, ¿serían todos iguales o no? Serían Sí, todos iguales. serían todos iguales. Ahora, podría ser que este se encontrara con ese, ¿no? O ese con ese, pero serían todos exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es doble homocigoto, en este caso dominante. Este era doble homocigoto recesivo. Ya. Aquí está buena la cuestión. Miren aquí. Listo. Hágalo en su cuaderno, por favor. Ay, me quedó junto. Ya. ¿Cómo quedaría ahora? ¿Cuántos gametos posibles puede formar? ¿4 diferentes? Ya. Primero, este se podría Profe puso encontrar con eso. uno dominante, doble recesivo. Perdón. Había puesto dos L mayúsculas, o sea, había puesto dos genes dominantes y era heterocigoto. Ah, La gracias. L. Tiene toda la razón. Me equivoqué. Sorry. Gracias. Aquí es importante cómo hacemos las letras para que no se nos confundan. Tengo que notar yo la diferencia entre las L y las A y todo el cuento. Ya. Listo. La primera posibilidad de gameto, esa. Entonces podría ser que en esta formación de los gametos
Ya, este gen, acuérdense que nosotros estudiamos meiosis. ¿Cuándo se produce la combinación de los genes? La combinación del material genético en la meiosis. Anafase, En, específicamente. no, específicamente en profase. En profase es cuando es la otra, es la permutación. ¿Ya? Y eso es por la ubicación en el plano ecuatorial de los cromosomas. Aquí estamos hablando de intercambio de... Entonces, se puede ir en un gameto S con S o S con S, pero también podría ser que este se pudiese ir con S. Y ahí hay otra posibilidad de gameto. ¿Ven? S con S. O que S se pudiese encontrar con S. Otra posibilidad de gameto. Ahí. Listo. Acá veamos. Este otro individuo, ¿cuántos gametos puede llegar a formar? S con S. S con S. Ya. ¿Hay otra posibilidad de gametos a formar? Sí, entrecruzado. Entrecruzado. Y me aparece la misma cuestión. S con S me va a aparecer igual. Ya. Entonces, ahí están los gametos posibles que podría formar este individuo, que es heterocigoto para el color de la semilla y homocigoto recesivo para la forma de la semilla. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de gametos distintos puede formar? Solo 2 distintos. Solo 2 distintos. En cambio, este que es díbrido, doble heterocigoto, puede formar ¿cuántos distintos? 4. 4 diferentes. 4. 4. ¿Listo? Ahora, ¿pregunta? No, pero ¿No? Ya que estamos terminando, yo Profe. pensé que me iba a alcanzar el tiempo. Dígame. ¿No? ¿Estamos ok? Háganlo después en su cuaderno ordenadito, con harto orden. Si se confunden, cualquier cosa me preguntan. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Listo. Ahora, eso mismo lo aplicamos a un cruzamiento. Ya, bueno, aquí era lo mismo. Cruzamiento híbrido. Ahora voy a hacer el cruzamiento. Y para hacer el cruzamiento tengo que formar los gametos. ¿Ya? Pensemos ahora, si yo cruzo a estos dos individuos, todos los que se me van a formar son heterocigotos, doble heterocigotos. Todos los que se me formen del cruzamiento de estos individuos. Porque aquí este me va a formar un solo tipo de gameto, este también. Y se me van a formar de la cruza de esto todo individuo doble heterocigoto, que van a ser semilla amarilla. Todos los individuos de la F1 van a ser todos semilla amarilla y lisos, y semilla lisa. ¿Listo? Ya. Pero ahora voy a tomar individuos de la primera generación filial y los voy a autofecundar. Por lo tanto, ahí está, ahí están. Ahora, usted le pone el nombre al genotipo y luego me forma los gametos. Y una vez que me formó los gametos, va a usar el tablero de Punnett para anotarlo y luego hacer los cruces correspondientes. ¿Ya? Y hay otro ejercicio ahí. Ahí está. Lo que se solicita una vez que han hecho el cruzamiento. ¿Listo? Lo hacen para mañana y lo revisamos mañana. ¿Ya? ¿Me puede retroceder, por favor? Oh, por supuesto. ¿Ve? Entonces usted tiene que buscar los gametos posibles y esos gametos llevarlos acá. Ya. Listo, que me están tocando la cuestión porque ya estamos en la hora. Ya, niñitos y niñitos, nos vemos mañana. Ojalá que hayan entendido.